Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Aquí estamos, como siempre, y con mucho entusiasmo en esta mañana, saludándoles desde este espacio de centralfmequilibrio.com. Y decirles que hoy es tradicionalmente, nuestras costumbres, la primer posada. Y por lo mismo, desde aquí les enviamos un exhorto a todos ustedes a que tratemos de conservar nuestras más acendradas costumbres, nuestras tradiciones que nos han hecho tan felices y tan ricos en nuestra cultura, en nuestro querido México. El 16 de diciembre tradicionalmente se da la primera posada. Ahora con la pandemia se ha venido trastocando esta tradición tan hermosa, y si es posible hoy hagamos algo al respecto, sobre todo como un ejemplo para las siguientes generaciones, para nuestros hijos. Y por lo mismo, desde aquí les enviamos un saludo muy muy cariñoso y por supuesto estamos aquí puestos y dispuestos a través de centralfmequilibrio.com, de nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en Spotify y iHeartRadio, en nuestras aplicaciones que ustedes saben se pueden bajar en iOS o en Android, Central FM, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con, y a nombre de todo este equipo de trabajo, ya estamos aquí, como siempre, entusiasmados para llevarles por el mundo de la información. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Un resumen de lo más importante que le estaremos informando esta mañana. El Pleno de la Cámara de Diputados integró lo que se conoce como la Comisión Permanente del Congreso, sin la representación del Movimiento Ciudadano, que es un partido político que, a decir de la Alianza Va por México, se escinde de la oposición. Es muy chiquito, es lo que dicen de él. Lo hacen a un lado y Movimiento Ciudadano responde y repele el ataque. Por otra parte, el Grupo Plural, integrado por 5 legisladores, también se ve marginado de la Comisión Permanente, y todo esto se da a través de los acuerdos presentados en la Junta de Coordinación Política en la Cámara, aprobado por 452 votos a favor y 23 en contra, con una abstención. Y con ello, de las 19 posiciones que tiene la Comisión Permanente, 8 quedaron para Morena, 4 para el PAN, 3 para el PRI, 2 para el Partido Verde Ecologista de México, 1 para el PT y 1 para el Partido de la Revolución Democrática, que estaba afuera, que tiene menos representatividad que el Movimiento Ciudadano, pero es parte de la Alianza Va por México. Y por lo mismo, al PRD sí le dieron, a Movimiento Ciudadano no le dieron una posición dentro de la Comisión Permanente. En las elecciones del 6 de junio, Movimiento Ciudadano logró 23 diputaciones, de las cuales 7 fueron distritos ganados, el resto fueron legisladores de lo que se conoce como los plurinominales, las representaciones proporcionales. Y el tamaño de la intervención del Movimiento Ciudadano en el contexto de la Cámara es del 4.6% de las curules establecidas en San Lázaro. Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política, sobre el tema del Movimiento Ciudadano y la integración de la Comisión Permanente, decía: pues ellos son chiquitos, pero no les gusta que les digan, ¿no? Y los enojan. Pero no hay pluralidad. Pero esos son chiquitos, sí hay pluralidad, y se lo voy a decir por qué, y ahí es donde miente MC. Porque ellos tendrán un senador. La permanente es el conjunto de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Allá les alcanza para tener, aquí no les alcanza para tener. Y ahí fue justamente en donde Rubén Moreira dijo: el PRD tiene un espacio por esto. No, si son chiquitos, le corresponde lo que le corresponde a los chiquitos. En este caso, nadita. En este caso, nadita. Y pues al PRD, que también es chiquito, sí le correspondió un espacio, un lugar dentro de
esta comisión permanente. Respecto a que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, dijo que el Movimiento Ciudadano tiene razón y que hay que corregir su representación permanente, Rubén Moreira le repelió así. Pues el Monreal que le dé otro lugar allá en el Senado. Digo que ya que anda de generoso, pues que le dé otro lugar. Ahora, si están representados, tienen un senador. Ahora, si el senador Monreal cree que debe de haber más, pues que le dé más senadores. Legisladores de Movimiento Ciudadano entonces tomaron la tribuna del Salón de Plenos y ¿saben ustedes qué pasó? Que los demás partidos les hicieron el vacío y se fueron y se quedaron solos. Dante Delgado tenía esta postura. La comisión permanente está siendo tristemente lastimada por actitudes arbitrarias de quienes tienen corto talante y nulo talento, porque la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados le está negando el derecho constitucional a Movimiento Ciudadano para representar en el órgano que hoy vamos a elegir a la representación legítima que corresponde a nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. En lo que ahí pegaba de pataleos Movimiento Ciudadano, Germán Martínez Cázares, que como ustedes saben es miembro y coordinador del Grupo Plural en el Senado, en donde están 5 legisladores independientes que no tienen un partido político, cuando hablaba de la comisión permanente a la que tampoco este Grupo Plural tuvo acceso, decía: si no se reivindica la política con hechos, si no se reivindica el diálogo con hechos, si no se reivindica el acuerdo con hechos, todos son palabras, bla, 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 bla. Y así no se tiene estatura para nada. Así no se tiene estatura para aspirar absolutamente a nada. No hay estatura si no se quiere política, si no se quiere diálogo, si no se quiere acuerdos. No hay estatura para aspirar absolutamente a nada desde las altas esferas de los órganos directivos del Senado de la República. Haremos valer nuestros medios de impugnación, haremos valer nuestro libre desarrollo a la representación y haremos valer el derecho a las minorías que tenemos, que nos asiste. No es la cultura de la gandalle, no es la cultura del engaño a la palabra dada. Eso es lo que decía un Germán Martínez Cázares. Estaba también echando humo por también ser pequeña su participación, ya que son 5 legisladores que de hecho se originaron de otros partidos políticos, no el caso de Emilio Álvarez y Casa, pero sí de los otros 4. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo para la realización de foros sobre la reforma eléctrica, esta en la que se había pactado que el año que entra hubiera parlamentos abiertos, y por medio de una votación económica se avaló que se realicen del 17 de enero al 15 de febrero del 2022. No sé si esto vaya a ser una pérdida de tiempo, ya que las posiciones están muy dadas. Quien está en el poder dice quiero la reforma eléctrica. Quien está fuera del poder tiene la capacidad de darse cuenta que esta reforma a la industria eléctrica es regresiva. Y yo creo que aquí no hay mucho que discutir. En un parlamento abierto, ¿a quién le van a hacer caso? No digo con esto que no se tenga que hacer. Lo que sí les digo es que Morena ya tiene una idea absolutamente casada, que tendrá que hacer lo que el presidente les pida. Y hablando del presidente, dice el presidente, fíjense nada más la tentación a dónde los pone. Dice, ojalá y el PRI apoya la reforma eléctrica para que demuestren su grado de democracia y de amor por México. El PRI tiene que estar con Morena, es lo que dice el presidente de México. Pues sería muy bueno que rectificaran, porque son momentos de definiciones, y ojalá y apoyaran
la reforma eléctrica. Eso ayudaría más que 1000 pronunciamientos de que son revolucionarios, de que son demócratas, de que son centristas. Hechos, no palabras. Observen, otra vez se los dije el día de ayer, observen el dedo pequeño de la mano del presidente López Obrador, lo tiene jalado y atrofiado, y esto habla de un problema de carácter neurológico, lo tiene así, lo tiene metido. Véanlo, a la hora de que habla, levanta la mano y el dedo chiquito lo hace para adentro, como si no tuviera la capacidad neuronal para ponerlo hacia afuera, eléctrica, para ponerlo hacia afuera. Esto véanlo, porque esto los médicos podrán decir algo mucho más, obviamente, asertivo que lo que yo estoy diciendo. La consulta a la revocación del mandato de López Obrador está en etapas preliminares y su realización aún es incierta. Esto de que aún es incierta lo explica Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dice: no puede haber una controversia en este momento de parte del INE para decir que protestan por la rebaja en el presupuesto que le hacen a la institución electoral, porque es demasiado pronto. Yo me pregunto, ¿pronto? Pues si la revocación de mandato se va a organizar para que esté lista a finales de marzo y se implemente a principios de abril, pero la Suprema Corte de Justicia tiene otra idea. El INE detectó que en su intento por lograr que se realice la consulta a la revocación del mandato, activistas, fíjense esto, activistas vinculados a Morena registraron datos de personas que ya se murieron, con fotografías hasta de perros o de objetos como sillas o lapiceros en la recolección de los votos para el ejercicio de lo que sería el proceso a realizarse el mes de abril. Hasta el 14 de diciembre, el INE ubicó 218,000 firmas con irregularidades entre el 1,195,692 que ingresaron por aplicación móvil, es decir, el 18.2% hasta este momento está detectado como votos que fueron metidos de manera chafa, ¿no? Insisto, hay perros opinando, hay cosas opinando, es el colmo, pero he de decir, y con lamento, que no me extraña. Con la suspensión provisional otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del acuerdo de López Obrador que cataloga de seguridad nacional las obras prioritarias, ningún sujeto obligado podrá reservar información con base a este documento, según dicen los comisionados del INAI. Consideraron que se trata de una decisión alentadora. O sea, el que se revelen los números de las obras estratégicas del presidente será un hecho, aunque tendrán estas obras todas las facilidades y no podrán ser, digamos, obstaculizadas de ninguna manera, de ninguna. Gracias, mijo. La Reserva Federal de los Estados Unidos intensificó su batalla en contra de la mayor inflación en una generación al decidir poner fin a su programa de compras de activos y señalar que están a favor de aumentar las tasas de interés en el año que viene a un ritmo más rápido de lo que esperaban los economistas. La Junta Federal de Gobierno del Banco Central de los Estados Unidos mantuvo sin cambio sus tasas de referencia entre el 0 y el 0.25%, pero informó que en el año que viene, después de terminado el primer trimestre del año, empezarán a subir las tasas en 1/4 punto porcentual y se prevé que haya por lo menos 3, a menos de que pase alguna otra cosa así extraordinaria, se prevé que haya por lo menos 3 alzas en las tasas de interés referenciales, lo que las llevaría al 1% para el final del 2022. En este momento están en el punto 0, entre 0 y el 0.25%. Al término de su reunión de política monetaria, la Fed indicó que la inflación en los Estados Unidos está esperada por arriba del 5.3%, que es inusitado, ¿eh? Es una inflación que ha pegado duro como efecto pospandémico.
en el 2021. En el 2022 la inflación en los Estados Unidos podría llegar al 2.6%. Esa es la previsión que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos a través de la Reserva Federal. De prosperar la propuesta del ministro Justin Trudeau sobre que Canadá ofrezca los mismos incentivos que los Estados Unidos en la compra de autos eléctricos, ese país también estaría violando el TEMEC, según coinciden expertos. Fíjense, la semana pasada les decíamos a ustedes que ahora con estos estímulos fiscales que está proponiendo el presidente Biden para que los norteamericanos de aquí y al año 2030 compren vehículos eléctricos, tenía la reticencia de Canadá y de México, porque en Canadá y México se construyen vehículos de combustión interna. Pero decíamos a ustedes que Canadá tenía muchas más alternativas y que apuntando hacia mañana, lo que Canadá tendría que estar haciendo, y México también, sería proponer una transformación de la industria automotriz en sus países, Canadá y México, para que se adaptaran a los objetivos de cero emisiones contaminantes en el cambio climático hacia el 2050. Bueno, pues Canadá ya dice que le va a entrar y México se sienta en su macho, y creo que este es un buen momento para que haya una reacción de México en mismo sentido hacia la modernidad, porque si no, pues ya nos quedamos solos en esta discusión. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten. Aquí regresaremos con más noticias. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com. Es tu casa, es tu sitio, es un medio de información en el que puedes confiar. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Bueno, este año los flujos de remesas al país podrían llegar hasta los 50,000 millones de dólares, que es una cantidad verdaderamente inusitada. De llegar a esto, su tasa anual de crecimiento se colocaría por arriba del 19% en un solo año, y esto marcaría el incremento proporcional en envío de remesas más alto en los últimos 18 años. Ya hay entre los mexicanos que viven en los Estados Unidos un interés mayor por apoyar a sus familias en México ante el deterioro de la economía mexicana. En noviembre pasado, la inflación anual llegó a noviembre 7.37% en México, la más alta desde el 2001, por lo que se requiere una actuación firme del Banco Central para hacerle frente, según demanda el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y viene el final de la era de Alejandro Díaz de León, el principio en enero de la era de Victoria Rodríguez Ceja como la gobernadora del Banco Central, y creo, o sea, esa es la impresión que tengo, que la inflación va a repuntar como una primera respuesta. Los retiros por desempleo, es decir, el dinero que de las Afores ha sacado la gente, sumó 1,893 millones de pesos en noviembre, y esto marca otro incremento mensual del 4.5%. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que hay más personas recurriendo a su ahorro que tenían para el final de su vida en este momento, en donde en este momento hace falta. Después ya Dios dirá. Por lo pronto, las Afores jalan el dinero, bueno, las personas de las Afores jalan el dinero para poderla llevar. A partir del 2022, los contribuyentes deberán usar una versión 4.0 del comprobante fiscal digital por Internet, que endurece reglas como la obligatoriedad de incluir el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor. De acuerdo con información del SAT, la nueva versión de la factura electrónica tendrá campos para incluir ambos domicilios fiscales, porque pretende tenerlos bien ubicaditos, según explica Artemisa Montes, directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis. Para atender su solicitud de volver a contar con complementos en pagos de
prima de antigüedad, vacacional y gratificación por un final de la legislatura. La presidencia de la Cámara de Diputados ofreció una mesa de diálogo a los trabajadores sindicalizados, pero será hasta enero próximo cuando ésta se realice. Por lo pronto, ya dejan a los trabajadores sindicalizados en la Cámara, pues tranquilos de que habrá el año que viene algo que en este momento no se puede arreglar. Burócratas, pensionados, jubilados se manifestaron en Chilpancingo, esto en Guerrero, la capital, para exigir al gobierno de Evelyn Salgado el pago de aguinaldo y un bono sexenal que les quedó a deber la pasada administración del gobernador Héctor Astudillo. Se fue pues con cajas destempladas porque no tenía un centavo para enfrentar este tipo de obligaciones. Luego de más de 14 horas de discusión, el Pleno del Congreso aprobó el presupuesto 2022 para la Ciudad de México. Ahí les dejo el dato: 234,875,723 pesos, 234,875,000,000 de pesos. Este es el presupuesto que se tiene para la capital de la República Mexicana. 234, casi arriba de $250 millones de pesos. Las personas que adquieran vehículos nuevos en la Ciudad de México y los que se emplaquen en otros estados periféricos, pese a vivir y circular en la capital, podrán ser sancionados por la Tesorería con multas que irán desde los 521 hasta los 911 pesos. El impuesto solamente aplicará a quienes adquieran vehículos nuevos porque la ley no es retroactiva y los vehículos que ya están emplacados en Morelos o en el Estado de México ya no podrán ser castigados con esta misma medida porque pues esto fue en otro tiempo y ahora pues la ley se aplica de esta manera y con este bando salen a la luz imposibilidades de quienes podrían llegar a recurrir a este procedimiento y pues emplacar su coche en otra parte. Las aplicaciones de entrega de alimentos y demás artículos tendrán que dar un 2% de sus ganancias a la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital de la República Mexicana. ¿Saben ustedes por qué? Porque están usando las calles de la ciudad y rodando por las calles de la ciudad tienen que pagar entonces un impuesto. El gobierno de la Ciudad de México gastó 25 millones de pesos para instalar la feria navideña con juegos mecánicos en el Zócalo. Alfonso Suárez del Real, jefe de la oficina de la Jefatura de Gobierno, dice que para ello fueron contratadas diversas empresas, no especifica cuáles. A cambio de este gasto, la Ciudad de México no recibirá ganancia alguna. Según dice el funcionario, pues el acceso y las atracciones van a ser totalmente gratuitas. San Simón Zahuatlán, Oaxaca, es el municipio más pobre de México, según informa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. La medición de la pobreza 2020 indicó que en ese ayuntamiento 99.6% de las personas, de sus habitantes, son pobres y de ellos el 84% están en pobreza extrema. San Simón Zahuatlán, uno de los 15 municipios en donde el promedio 99% de sus habitantes son pobres. 8 se encuentran en Oaxaca, 6 en Chiapas, un municipio en ese grado de pobreza se encuentra en el estado de Morelos. También les quiero decir que la Fiscalía General de la República reveló que investiga a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de SEDATU, por el pago de 400 millones de pesos por predios aledaños al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México a propietarios inexistentes. En la audiencia en la que el ex colaborador de Rosario Robles fue imputado por un supuesto contrato indebido de la SEDATU por más de 185 millones de pesos dentro de la estafa maestra, el fiscal federal Mario Fonseca informó al juez de control que existe otra carpeta de investigación en su contra. En la indagatoria esta indagatoria se deriva de las declaraciones que hiciera Emilio Cebadúa el 19 de octubre del 2020, en donde el ex oficial mayor de la SEDATU y de la Sedesol se sacude de las culpas y las reparte a quienes eran sus principales colaboradores. Hay que ver si Emilio Cebadúa no tiene en todo esto culpabilidad, porque ha librado todas,
Pero totalmente, todas. Este miércoles hubo un accidente en las obras del nuevo aeropuerto, iba a decir internacional, pero pues póngale que usted quiera, el Felipe Ángeles. Resulta que un grupo de 22 trabajadores resultó herido, 22 trabajadores heridos, como producto de haber caído de un vehículo en el que eran transportados. Dice la Sedena, que es la encargada de la obra, que la culpa fue de los propios trabajadores, porque en lugar de esperar un transporte seguro que los llevara desde su lugar de labor hasta la salida, tomaron una especie como de grúa, se montaron en ella, la grúa tuvo un coletazo lateral y para abajo los 22 trabajadores hubo heridos. Y en todo ello no asume la Sedena ninguna responsabilidad. No dicen ni por qué se desesperaron y no quisieron optar por un vehículo seguro. Seguramente no lo había o no lo había durante mucho tiempo y esto trajo como resultado esto. En la Ciudad de México hay 3 veces menos ambulancias públicas que las que debería de haber por cantidad de habitantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda 4 unidades de atención primaria para cada 100,000 personas. En nuestra ciudad capital hay tres tantos menos. La corrupción tolerada, el nepotismo y el tráfico de influencias fueron erradicados del Poder Judicial de la Federación. Bueno, esta es la pretenciosa declaración de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer rindió su tercer informe anual. Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Los casos de corrupción que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro. Hemos roto las estructuras de poder por las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad al interior del Poder Judicial. Hemos desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores. Este fue el penúltimo informe de Arturo Saldívar, quien iniciará en enero su último año al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que el presidente de México quiso interponer una modificación en el Poder Judicial para que Arturo Saldívar tuviera 2 periodos en lugar de 1, a lo que Arturo Saldívar y la Suprema Corte en el Pleno dijeron: no, gracias, presidente, a eso no le entramos. Yasmín Heréndira Ruiz, juez 16º de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, canceló el trámite de amparo que promovió Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, en contra del aseguramiento de 2 cuentas bancarias. Argumentó que presentó su demanda de manera extemporánea y las cuentas bancarias congeladas para él. Y por supuesto, pues estamos hablando en beneficio potencial de la familia de Genaro García Luna. El gobierno de los Estados Unidos ofreció $5 millones por cada uno de los 4 hijos de El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, que presuntamente estas 4 personas estarían a cargo de partes del cártel de Sinaloa. Estamos hablando de Ovidio Guzmán, ¿se acuerdan? Aquel que liberó el presidente de la República para evitar una matanza. Bueno, pues ahora lo busca Estados Unidos y paga $5 millones por cualquier tipo de información que lleve a su detención. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, todos hermanos, hijos del mismo papá. Aclaró que la recompensa aplica para cada uno de los señalados. Explicó que los 4 son miembros de alto rango del cártel de Sinaloa y cada uno está sujeto a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas. Fíjense, fue tremendo. La actriz Tania Mendoza, quien protagonizó la película La Mera Mera Reina del Sur en el 2005, fue ejecutada en Cuernavaca. La también cantante resultó atacada por 2 sujetos a bordo de una motocicleta mientras su hijo estaba jugando fútbol allá en la unidad deportiva Felinos de la colonia Lomas de Cortés. Medios locales retomaron que en el 2010 fue secuestrada junto con su hijo y su esposo, además de que denunció ella en varias ocasiones que la estaban amenazando de muerte. La Mera Mera Reina del Sur, esta actriz,
ejecutada por, seguramente, presuntamente, la delincuencia del narcotráfico. Tras presuntamente estar inconformes con el victorio ganador y protagonizar una trifulca con palos, sillas, cohetes y tiros, se suspendieron los comicios de usos y costumbres para el próximo presidente concejal municipal en Oxchuc. Esto es en Chiapas. Al parecer hay un muerto, se presumía herido, pero lo último que tengo de información es que este herido ha muerto. El senador Antonio Martín del Campo y la diputada federal Tere Jiménez, aspirantes a la candidatura del PAN para el gobierno de Aguascalientes, llegaron a un acuerdo para que una nueva encuesta arroje al ganador definitivo, según informa Santiago Krill, presidente de la Comisión Política del PAN. La encuesta será aplicada el próximo sábado y su resultado se va a dar a conocer el lunes 20 de diciembre. No debemos olvidar que ahí la alianza de Va por México tiene un ingrediente de opinión, es decir, no solamente va el PAN con su encuesta, sino que va el PRI y va el PRD. Y ahí, entre todos, encuesta del PAN, PRI y PRD, se tendrán que poner de acuerdo para ver quién les representa en estas elecciones inminentes ya para el año 2022. La vacunación contra el COVID en la Ciudad de México, fíjense, estamos viendo al Omicron, estamos viendo a la pandemia que no ceja, estamos viendo todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues se va a suspender la vacunación 6 días por los festejos de diciembre. Es decir, las unidades cerrarán del 23 de diciembre al 1 de enero, porque pues son vacaciones. Y pues ¿cómo se van a poner a vacunar en las vacaciones? A ver si le entendemos. López Obrador designó a Víctor Lamoy Bocanegra como titular del Banco de Bienestar. Viene un cambio, en tanto que Félix Medina Padilla será el nuevo procurador fiscal de la Federación en sustitución de Carlos Romero Aranda y de Diana Álvarez Mauri, que fueron denominados vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, conocido como el IPAB. Y otro nombramiento, Graciela Márquez Colín. ¿Se acuerdan ustedes que esta mujer que no sabía leer una cifra de más de 10 dígitos? Bueno, pues ahora estará en el INEGI, que lo único que maneja son cifras. Pobre de mi querido México. Y López Obrador lo decía así. Ya está Graciela, es Graciela Márquez. Se le olvidó hasta el nombre. Al presidente se le olvida el nombre. Graciela no sabe leer números y estará al frente del INEGI, que se maneja en la pura teoría de la probabilidad y la estadística. No es lo más complejo de las expresiones matemáticas, pero sí requiere un grado de por lo menos un Homo sapiens. Y con esto espero explicarme. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Es de llamar la atención lo que está haciendo el presidente de la República con el PRI. Es como el canto de las sirenas, ¿no? En la Odisea. Porque lo que el PRI está recibiendo del presidente de la República es una tentación hacia el poder. El presidente necesita de la alianza de alguien dentro de la oposición para pasar su ley de la industria eléctrica. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ser 2/3 partes del Congreso los que la aprobarían, porque si no, entonces la ley no pasa. Y está todos los días haciéndole un llamado al Partido Revolucionario Institucional para que respondan al país, para que muestren su vocación democrática y su idea política de una centroizquierda, y lo hace así con gran moderación, para que no se vea que el PRI es un partido político que pudiera representar una especie de izquierda radicalizada, que pues para ese caso está él, ¿no? Él como presidente de la República está insertado en una izquierda que hoy está entre moderada e intensa y no muestra su radicalidad porque todavía no es el momento para mostrarla. Pero claro que está ubicado hasta el extremo de la izquierda. López Obrador sabe que desestructurando la unidad en el priismo, la ganancia sería para él, para su proyecto de la Cuarta Transformación. Ahora,
Esa es la tentación que propone el presidente al PRI. Ven, le dice, vente para acá. Y pues obviamente con esto pues casi el paraíso, diría el maestro Espota. Le quitan a la Alianza Va por México la cohesión y al mismo tiempo hacen del PRI un asociado indirecto en la conveniencia que el Partido Revolucionario sabe que en la coyuntura esto sería susceptible para ser capitalizado por ellos. Más influencia, más control, más poder. Pero, ojo, porque también hay una responsabilidad histórica. Y si bien el PRI podría caer en la tentación de apoyar a la ley de la industria eléctrica, porque incluso lo han considerado en meses pasados, el propio Alejandro Moreno, presidente nacional de ese partido político PRI, dijo que sobre la reforma eléctrica nada había que descartar, todo tendría que ser considerado como parte de algo que pudiera ser factible en caso de que sucediera un análisis que resultara positivo en el seno de la ideología del propio partido político, del propio PRI. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el PAN rechaza la ley de la industria eléctrica de manera categórica. El PRD también. No obstante, está más a la izquierda, en teoría, que el propio PRI. Pero el PRI no. El PRI lo que está mostrando es su colmillo. Lo tiene enorme. Y sabe que podría aplicarse para para encajarle el diente a una jugosa oferta que les hace el presidente de la República. Ahora, por fuera, dice el presidente, sería muy bueno que rectificaran, porque son momentos de definiciones, y ojalá y apoyaran la reforma eléctrica, le dice al PRI. Esto ayudaría a que más de 1,000 pronunciamientos fueran en contra de un solo hecho. Demostrarían que son revolucionarios, que son demócratas, que son centristas, hechos y no palabras. Hoy estamos ante una factibilidad política que el PRI dé un bandazo. Si lo hace, pienso que el país se la va a cobrar. Entiendo que la vida política es muy mezquina, porque lo es, y que el PRI podría ver en esto un beneficio, porque lo tiene. Pero que hay una consecuencia ante lo que dice el presidente como oferta al PRI, por supuesto que la hay. El solo hecho que el PRI se alíe en esta intención con Andrés Manuel López Obrador y esta reforma por demás, olvídese de lo anticonstitucional, retrógrada de cara al tiempo que estamos viviendo en el mundo, podría ser un clavo en el ataúd del Partido Revolucionario Institucional. Desde mi punto de vista, creo que el PRI tendría la sensatez, la obligatoriedad con su linaje y con su historia para no apoyar al presidente. Ahora, si se logra dentro del priismo, como intención del presidente, una división, no la obsecuencia completa del PRI, nada más una división, con esto el presidente de la República seguirá en la pauta de aquello que ha hecho también. El presidente sí sabe hacer cosas bien, ¿eh? Una es dividir. Ha dividido a todo lo que ha tocado. Ha dividido a personas. Hoy unas gozan de impunidad, otras están en la cárcel. Ha dividido al pueblo. Hoy unas se saben culposos y otros se saben culpables. Y ha dividido a la historia, ya que hoy el presidente quiere dividir para llevar a México hacia el pasado, cuando que en la trayectoria por la historia de México tendría que ver del otro lado. Espero que el PRI no caiga, no porque me interese, sino porque les interesa a ellos, en caso de que quieran seguir vivos en estas intenciones
de retomar el poder. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Dentro del estado del país, yo quiero resaltar lo que el día de ayer ofreció Estados Unidos. Ofrece $20 millones, es decir, $5 millones por cada una de las piezas a cazar con Z de los hijos del Chapo Guzmán. Estoy hablando de Ovidio, de Iván Archibaldo, de Jesús Alfredo y de Joaquín Guzmán López. Son 4. Yo recuerdo muy bien cuando al principio de esta administración hubo un operativo en Culiacán en el que ya tenían a Ovidio, ya lo tenían, incluso lo publicamos el día de ayer, el momento en que Ovidio Guzmán es detenido por la tropa, detenido, ya retenido, ya vencido. Sale Ovidio con una cachucha en una mano y un teléfono celular en la otra, un escapulario que se ve ostensible, y lo pescan. ¿Y de qué lo pescan? Viene la llamada. Y sobre la llamada lo sueltan. Y se van. Y el argumento que emplea el presidente es que lo dejó ir para evitar el que hubiera una matanza, una balacera, en donde muriera gente civil, en un operativo a plena luz del día. Vamos a pensar que, órale, para evitar eso va. Pero de esa fecha al día de hoy, ¿por qué no lo han detenido? ¿A poco desapareció? Se fue al éter, está en la nada, en una dimensión desconocida. No se le ve, ni se le oye, ni se le sabe. Hombre, pues qué habilidad. Vive en México, vive en Sinaloa, está en Badiraguato, está en Culiacán, se desplaza. Desde hace 3 años a la fecha ha salido de su casa. Hay la posibilidad de la inteligencia de la Secretaría de Defensa, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Policía Federal, de alguien que sepa en dónde está Ovidio Guzmán. O para el caso, ¿en dónde están los demás? ¿En dónde está Iván Archibaldo? ¿En dónde está Jesús Alfredo? ¿En dónde está Joaquín? Hijos del Chapo Guzmán todos, pero pues no se sabe nada. Y estoy seguro que con esta manifestación de los Estados Unidos está poniendo el acento sobre lo que estoy seguro que ya lo platicó con México. Y México le dijo, pues hazlo tú. O yo no lo sé, o yo no lo hago, o yo entiendo que esto tiene que ser pospuesto. Ve tú a saber qué le diga el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al gobierno encabezado por Joe Biden en Washington. Pero ya entonces la DEA se apresura a decir, bueno, quien me dé información, le voy a dar 90 millones de pesos por cada uno de los hijos del Chapo Guzmán. Esto es un grado de ¿qué? Bueno, en primer lugar, de que Estados Unidos sí los quiere, porque presuntamente entre los 4 hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, en parte son herederos de lo que es la operatividad del cártel de Sinaloa. Pero en parte también es como una medida de presión al gobierno mexicano. Si tú no lo vas a hacer, lo hago yo. Es lo que le están diciendo al presidente López Obrador. Si tú tienes la política de abrazos y no balazos, si tú saludas a la mamá del Chapo y sabes perfectamente bien quién es y qué te solicita, y tú dices, sí, señora, ya lo estamos viendo. Si tú vas a comer con los hermanos del Chapo Guzmán a Badiraguato, si tú tienes en lo que va de tu administración 3 visitas a ese lugar, cuando a otros no ha sido ni una sola vez, que tienen muchas más necesidades que ese lugar, por cierto, en el que y hasta tu propia seguridad depende del cártel de Sinaloa, pues entonces esto quiere decir que tú, presidente, y el Chapo Guzmán, o lo que queda de ello como cártel, como movimiento del narcotráfico, pues tienen una liga. Explicable porque se ve. Ahora, el fondo, pues quién sabe.
Nada más que nadie puede negar que tienes una liga. Tan es así que los has protegido. ¿Por qué? Porque ni siquiera hablas de ellos. Pero Estados Unidos levanta la mano y dice, ¿tú no vas? Pues entonces yo sí voy. Me llama la atención también esto de Graciela Márquez como ex secretaria de Economía, una mujer francamente incapaz para manejar una cifra de más de 10 dígitos. No lo sabe. Y ahora la pone al frente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del país. Es decir, ahora los otros datos se transportan al Instituto Nacional para todo este tipo de investigaciones estadísticas en el INEGI, que manejan probabilidades, desviaciones estándar, toda la estadística de un país con todos sus indicadores, desde los sociales, pasando por los económicos y algunos de carácter político, con una persona que, pues francamente, no entiendo cuáles sean sus merecimientos para estar al frente de una institución que cuando le lleven los reportes no va a tener la más mínima idea de lo que se trate. Porque Graciela Márquez no tiene una educación matemática. No la tiene. Y ahí hay que tenerla. Pues estás al frente de un lugar en el que solamente se habla de números. Y ya para terminar, solamente les digo que se está recuperando el flujo de pasajeros en los aeropuertos de ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Opera 19 terminales aéreas en México y ha incrementado en un 56% su flujo de pasajeros. Esto significa que el repunte se está dando en el país. No obstante, la dispersión por la pandemia, como se encuentra en este momento en el país. Estamos al pendiente de lo que pudiera ser la confirmación del primer caso de Omicron en México. Autoridades dijeron la semana pasada que necesitarían por lo menos una semana para determinar si este Omicron presentado en México como único caso pudiera ser real o no. Está por cumplirse el plazo entre hoy en la tarde y mañana en la mañana, para que se sepa si ya tenemos Omicron en el país. Y solo un dato de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que dice, para enero, más del 80% de los casos de COVID que se den en Europa estarán influidos bajo el esquema del Omicron. O sea que ahí se los dejo como un dato que se me hace importante para que lo tengamos todos. Vamos a hacer una pausa y no me puedo resistir. Hoy, un día como hoy, 16 de diciembre del año 1770, nació lo que para muchos es el hombre más preclaro, brillante, tronante, genial, pasional, que llevó a la música del clasicismo al romanticismo, y me refiero al genio de Bonn, Ludwig van Beethoven, un hombre que desde un muy humilde punto de vista creó las obras más hermosas de la música hoy. Ludwig van Beethoven fue estentorio y al mismo tiempo celestial, sutil y violento, extraordinario. Ya como hoy, 16 de diciembre del año 1770, nace este genio. Ironías de la vida. Siendo músico, terminó sordo, pero su música, como aquel viejo adagio, la llevaba por dentro. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y vamos a, si les parece, con Adriana a Miami, en los Estados Unidos, para que nos dé algunos pormenores de lo que en este momento se considera importante a informarles en el ámbito internacional. Te saludo, querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro. Pues aquí pensando, ¿qué será mejor que ser nombrado la persona del año? Pues sí,
es ser nombrado la persona del año 2 veces, Pedro, porque Elon Musk, ya sabemos, fue portada del Time, persona del año por la influencia que tuvo este año en el planeta y más allá. Y ahora, pues en menos de una semana, otra publicación también lo escoge, también como persona del año. Es una publicación, y voy a dar unas pistas antes de dar el nombre, que pues el presidente de México conoce muy bien, aunque no lee porque está en inglés, que dice que los fifís la consideran la Biblia. Y también que el presidente de México ha llegado a comparar esta publicación con un periódico mexicano que siempre cita en el quién es quién. En una ocasión, esta publicación, que ahora nombra a Elon Musk también persona del año, pues le dio al presidente, y lo presumió en su momento, la medalla de plata en popularidad. Y en ese momento dijimos que pues ser popular pues no siempre es bueno, porque Hitler es popular, porque Maduro es popular, porque pues algunos músicos dicen que Arjona es popular. El hecho es que mejor que nos diga él, el mismo presidente de México, cuál es esta publicación que Elon Musk, que escogen a Elon Musk como persona del año también. Un periódico que es como el Reforma, que se llama el Financial Times, ¿no? Así como el Reforma. Como el Reforma. ¿Qué mente de este hombre? Oye, y tan temprano. Qué horror. Sí, no. Esta es una cosa, algo que dice en aquel entonces, ¿no? Por eso lo pongo en blanco y negro, pero pues es el Financial Times. El Financial Times, Pedro, que nombra a Elon Musk también persona del año por esta industria automotriz que está siendo revolucionada justamente por los autos de Tesla. Le fue bien a Elon Musk con estas nominaciones este año. Con quien no le ha ido muy bien es con algunos congresistas, sobre todo demócratas, y estoy hablando en concreto de Elizabeth Warren, con quien ayer protagonizó, Pedro, una guerra en Twitter que no te imaginas. Mis respetos para Elizabeth Warren, que se pone al tú por tú con Elon Musk, que con un tuit pues tira la bolsa, que con un tuit manda la criptomoneda al cielo. El hecho es que después de esta nominación en el Financial Times, pues Warren lanzó un tuit y dice que la persona del año, refiriéndose a Elon Musk, pague más impuestos como otros multimillonarios porque se les debería cobrar en sus acciones y en sus activos. Y sí, Elon Musk reaccionó y le dijo a Warren que en el 2021 él va a pagar más impuestos que cualquier otro estadounidense en la historia de Estados Unidos. Y sí, en teoría, si ganas más, pagas más, aunque solo en teoría, si no, pues hay que preguntarle a Donald Trump. Pero ahí no queda la cosa. También se avienta Elon Musk un tuit así en contra de Warren, que te voy a poner en pantalla, donde dice: Elizabeth Warren, ¿me recuerdas cuando era niño y la mamá enojona de mi amigo le gritaba a todos sin razón? Esa es la guerra que protagonizaron Elizabeth Warren, ex aspirante a la presidencia, a la candidatura demócrata, y este multimillonario, el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Qué bárbaro, pues sí, siempre es polémico este hombre. Oye, y me llama muchísimo la atención que en esta disputa sobre el estímulo fiscal propuesto en los Estados Unidos a vehículos eléctricos, que podría haber promovido un diferendo en el TEMEC, ahora es Canadá el que se suma a la propuesta de Estados Unidos y entonces se escinde de la problemática que estaba llevando de manera paralela con México. Sí, bajo la premisa esta de si no puedes con el enemigo, únete, es cierto, y sí me llama la atención que Elon Musk esté siendo nombrado personaje del año en 2 publicaciones, justamente cuando está esta controversia y esta meta de Estados Unidos de volver todos los autos ya eléctricos. Y no sé si sea coincidencia, pero pues sí me llama la atención. Pues sí, oye, Pedro, en esto no hay coincidencias, ¿eh? No hay coincidencias, sí, seguramente. No. Pues sí, los incentivos fiscales a los autos eléctricos tienen que darse, porque pues está la meta de Biden de 0 emisiones para dentro de pocos años, y pues está todo lo que está haciendo enfocado a ese meta, Pedro. Oye, Pedro, ayer Joe Biden hace un anuncio importantísimo que no quiero dejar de lado. Da a conocer una nueva estructura grande que va a usar contra el crimen organizado internacional, y es por eso que hoy en muchos medios, en todos los medios, se habla sobre la recompensa que Estados Unidos le está ofreciendo para los que den datos para la captura de narcotraficantes como los hijos del Chapo Guzmán. Porque esto va dentro de esta estrategia que ayer da a conocer Biden en un comunicado de la Casa Blanca para combatir el tráfico de drogas, armas y personas en el mundo.
va a poner en acción varias agencias de Estados Unidos, el Pentágono, el Departamento de Justicia, Seguridad Nacional, son varias. Y además, pues sí, dio nombres y apellidos de personas y organizaciones que tienen la mira. Están en Brasil, en Colombia, en China y en México. En Brasil es una organización llamada First Capital que se encarga de repartir cocaína en Europa. En China está el productor más grande de fentanilo. En Colombia, el líder del Clan del Golfo, el Otoniel. Y en México, pues sí, es grande la lista. Cárteles de los Rojos, los Guerreros Unidos, Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el de Juárez, la familia michoacana, los Zetas, y también nombres como Nemesio Ceguera, el Mencho y los 2 hijos del Chapo. Desde enero se veía esto, Pedro, con escepticismo. Se veía con escepticismo que Biden iba a tomar la lucha contra el crimen organizado internacional en serio. Se pensaba que iba a seguir así en el status quo, sin hacer muchos cambios, sobre todo después de que la relación con México se rompe, después de que captura al general Salvador Cienfuegos por parte de la DEA. Pero pues bien, Biden sí está empapado de este tema, Pedro. No hay que olvidar que Biden ayudó a implementar el Plan Colombia en el año 2000, siendo el senador, y que fue firmado por Bill Clinton y Andrés Pastrana en ese entonces, Pedro. Sí, fíjate que esta respuesta de Washington al silencio del gobierno mexicano, en este momento nos estaba informando Pedro que el presidente en la mañanera, al referirse a los 4 hijos del Chapo, dice, esta es un anuncio que hace Estados Unidos en donde se considera que estas personas en Estados Unidos que son delincuentes, como haciendo ver, en mi gobierno no se considera así. O sea, en Washington se les considera delincuentes. Aquí no. Y esta diferencia más abierta y más cínica yo creo que no puede ser. Yo creo, Pedro, por eso está sacando este asunto de esta iniciativa nueva, porque pues venimos de un fracaso de la iniciativa Mérida, que se echa para atrás, que impulsó Calderón y Bush, que la quitan, que fue sustituida por esta tipo de maniobra de la misma gata pero revolcada del entendimiento bicentenario, que no sabemos si va a funcionar. El hecho es que ahora sí se lanza, pero con todo el aparato del Estado, así hay que ver, todo el aparato de Estado de Estados Unidos se lanza en contra de la delincuencia organizada internacional, Pedro. Sí, así es, tú lo has dicho perfecto. Y ahí hay muchos puntos de desencuentro, entre el gobierno del presidente López Obrador, que tiene algunas oscuras relaciones que hoy las está llevando a la claridad. Porque más claro que lo que acabo de decir, yo creo que no hay nada. Gracias, querida Adriana. Como siempre, gracias por estar aquí. Gracias, Pedro, que estés muy bien y ya se acerca la Navidad. Ya se acerca. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Y aquí estamos en la hora central, un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. El Pleno de la Cámara de Diputados integró lo que se conoce a partir de ya como la Comisión Permanente del Congreso sin la representación de Movimiento Ciudadano, que pegó de patadas. A Movimiento Ciudadano le toca nadita en la permanente porque es chiquito, dice Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, y ahí lo que trasluce es un conflicto entre Dante Delgado y las otras fuerzas políticas. Más que Movimiento, Dante Delgado y las otras fuerzas políticas de lo que se conoce como Va por México. ¿Qué es lo que le están reclamando de alguna manera? Pues que Movimiento Ciudadano no se incorporó a Va por México y se fue por la libre, haciendo ver que chiquitos pero picosos, que son una fuerza que tiene su propia forma, su manera de pensar. Legisladores de Movimiento Ciudadano tomaron la tribuna del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados para impedir la instalación de la permanente, pero se quedaron solos. Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, acusó que el dejarlos fuera es un acto arbitrario de Morena y la alianza opositora. Ricardo Monreal no tiene la estatura para ser presidente de México, dice Germán Martínez Cáceres, coordinador del Grupo Plural en el Senado, luego de que ninguno de sus 5 elementos fue incorporado en este Grupo Plural
a la Comisión Permanente del Congreso. El Pleno en la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo para la realización de foros sobre la reforma eléctrica. Se van a dar del 17 de enero al 15 de febrero del 2022. No vaya a ser una pérdida de tiempo. Yo espero que no. López Obrador señala que no descarta que el PRI apoye a la reforma eléctrica. Le está diciendo, ven, acércate, así como el canto de las sirenas. Y el otro, a ver si se pone unos tapones de cera. La revocación de mandato está en etapas preliminares y su realización aún es incierta, por lo que es prematuro que el INE solicite quedar exento de tener que ajustar su presupuesto para organizarla, según explica José Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de este país. El Instituto Nacional Electoral detecta que en su intento por lograr que se realice la consulta a la revocación del mandato, activistas vinculados a Morena están registrando datos de difuntos. Están mandando fotografías hasta con perros, con objetos como sillas, como lapiceros, de la recolección de apoyos para el ejercicio en abril del 2022. Y con esto, pues están metiendo votos chafa, ¿no? Que es un porcentaje bastante elevado del más de 1 millón de votos que han recibido hasta este momento de este proceso y de esta iniciativa. Con la suspensión provisional otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del acuerdo que cataloga de seguridad nacional a las obras prioritarias, ningún sujeto obligado podrá reservar información, según advierten comisionados del Instituto Nacional de la Transparencia. Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia, estableció que el INAI carece de legitimación para pretender bloquear por completo el acuerdo presidencial del pasado 22 de noviembre. La Fed mantuvo sin cambio sus tasas de referencia entre 0 y 0.25%, pero podría, ya lo anuncian, luego de terminado el primer trimestre del año que viene, podrían hacer 3 aumentos a la tasa referencial del Prime para el año 2022, cada uno de 25 puntos base. Es decir, el Prime Rate podría terminar a finales del año que viene en el 1%. Y esto encarecerá mucho más los créditos, no en Estados Unidos, sino en México. De prosperar la propuesta del primer ministro Justin Trudeau sobre que Canadá ofrezca los mismos incentivos que Estados Unidos en la compra de vehículos eléctricos, ese país también estaría violando el TEMEC, según coinciden algunos expertos que analizan la postura mexicana. Creo, y lo dijimos desde la semana pasada, que México se está quedando solo en este despropósito mexicano de no fijar una cuota de vehículos eléctricos producidos en México para el año 2030. En noviembre la inflación anual llegó al 7.37% en el país, la más alta de los últimos 18 años, por lo que se requiere de la actuación firme del Banco Central para que, por lo menos no haya para el 2022 un mayor aumento en las tasas en la tasa de inflación, por un lado, y no haya una mayor devaluación de nuestro peso. A partir del 2022, los contribuyentes deberán de usar la versión 4.0 del comprobante fiscal digital por Internet, que endurece reglas como la obligatoriedad de incluir el nombre y domicilio fiscal del emisor y también del receptor. Será hasta el próximo año el diálogo con sindicalizados de la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados determinó para la presidencia en San Lázaro. Burócratas, pensionados y jubilados se manifestaron en Chilpancingo, en Guerrero, para exigir que Evelyn Salgado les pague el aguinaldo y el bono sexenal que les quedó a deber el saliente gobierno de Héctor Astudillo. Mientras trabajadores del Sindicato de Servidores Públicos del Estado de Guerrero marcharon por el carril norte-sur de la autopista del Sol, Cuernavaca-Acapulco, para denunciar la imposición de la dirigente Adela Hernández Angelito. Luego de más de 14 horas de discusión, el Pleno del Congreso aprobó el presupuesto 2022 para la Ciudad de México de 234,875 millones de pesos. No hay incrementos para alcaldes o para organismos autónomos. Las personas que adquieran vehículos nuevos en la Ciudad de México y los emplaquen en otras entidades pese a vivir y circular en la capital del país podrán ser sancionados con multas que irán de los 521 hasta los 911 pesos. Y hay que decir que los que ya están emplacados
los que ya están emplacados, estos no tendrán castigo porque recordemos que las leyes no son retroactivas. Las aplicaciones de entrega de alimentos y demás artículos tendrán que dar el 2% de sus ganancias a la recaudación de la Ciudad de México por el uso de las vialidades por las que se transporta, lo que después se lleva a otro lado. También los espectáculos que sean transmitidos a través de streaming tendrán que pagar un gravamen del 2% bajo el impuesto sobre espectáculos públicos. El gobierno de la Ciudad de México gastó 25 millones de pesos para instalar una feria navideña con juegos mecánicos en el Zócalo. San Simón Zahuatlán, en Oaxaca, es el municipio más pobre de México. Ahí apréndanselo. San Simón Zahuatlán. Esto lo dice la Coneval. El 99.6% de la población ahí está en el estrato de la pobreza y el 84% de ese 99.6 está en pobreza extrema. Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la SEDATU, acusó a la Fiscalía General de la República de utilizar las declaraciones de Emilio Cebadúa para fabricar delitos y perseguir a quienes denunciaron la estafa maestra. La Fiscalía reveló que investiga a Enrique González Tiburcio de la SEDATU por el pago de 400 millones de pesos por predios cercanos al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pagados a propietarios inexistentes. Estados Unidos ofrece $5 millones de recompensa por la captura de cada uno de los 4 hijos del Chapo Guzmán. Y con esto, la guerra en contra del narcotráfico no se dicta ya desde Palacio Nacional, sino desde la Casa Blanca. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y en medio de tantas polémicas, vamos con Roberto José Pacheco, que como siempre nos tiene un informe de cerquita en el Congreso. Te saludo, querido amigo, ¿cómo estás? Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Pues aquí observando cómo se llevaron a cabo las cosas ayer en el Congreso Federal. Fue la última sesión del periodo ordinario de sesiones en esta 64 legislatura, y bueno, y en el Senado concluyó en medio de la efervescencia. Los legisladores no se guardaron nada, sacaron a relucir sus diferencias, y no precisamente, mi estimado Ferriz, de carácter ideológico, sino también de carácter político. El legislador Germán Martínez Cázares, expanista, exmorenista y ahora del llamado Grupo Plural, se encendió la mecha. El motivo fue que lo excluyeron a este grupo de la comisión permanente que va a operar en los tiempos de recesa. Además, no los tomaron en cuenta para firmar el acuerdo para someter a votación la integración de los que estarán representando al Senado en esta comisión permanente. Martínez Cázares acusó al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, de haber vulnerado el libre desarrollo de la representación y la protección a la pluralidad que tienen las minorías en representar los distintos órganos de gobierno en la que participan los senadores de la República, y lo acusó de carecer de estatura política para honrar su palabra si quiere ser candidato a la presidencia de la República. Esto fue lo que pasó, veamos un fragmento. Vamos a la confrontación de ideas sin insultos, a la confrontación de argumentos y a ver la estatura que tienen aquí hasta los que quieren ser presidentes de México y no tienen ninguna estatura para cumplir palabra, para hacer política o para hacer acuerdos. Bueno, se respiraba obviamente ahí en el salón de sesiones un clima tenso. El líder de la mayoría, Ricardo Monreal, pues respondió, subió a la tribuna, le enseñó el acuerdo que él mismo impulsó para que este grupo plural fuera reconocido, que tuviera voz pero no voto en las sesiones ni en los órganos de gobierno del Senado de la República. Dijo, yo fui uno de los impulsores de este grupo plural y ahora se me vienen aquí a descalificar a mi persona con alegatos frívolos que ponen en duda, dice, mi palabra. Y por primera vez, Pedro, desde la tribuna senatorial, Ricardo Monreal habló de sus aspiraciones políticas. Escuchemos, veamos. Y si hay que debatir temas jurídicos, lo hacemos. No me meto a los insultos ni me meto a las descalificaciones.
podré, con el tiempo, demostrarles que tengo la capacidad para ser presidente de la República. Pero no es el momento, no es el momento, no es el momento. Una vez que mi partido lance la convocatoria, ahí estaré puntual a la cita. Ahí estará puntual a la cita Ricardo Monreal. Fue un debate tenso e intenso. Participaron obviamente otros actores políticos, tanto de Morena. Germán Martínez Cázares subió como 3 veces a la tribuna. Al final de cuentas, pues dejó ese mal sabor de boca haber concluido este periodo de sesiones en el Senado de la República, donde quedaron pendientes, ya lo habíamos platicado en este espacio, la regulación de la marihuana quedó ahí para el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca precisamente hasta el 1 de febrero. Y en la Cámara de Diputados fue algo similar. Lo que pasa que ayer tomaron la tribuna los diputados de Movimiento Ciudadano cuando ya había concluida la sesión, y al final de cuentas no hay ningún representante de Movimiento Ciudadano en la comisión permanente vía diputados. En el Senado sí están representados, pero no en la Cámara de Diputados. Así pues, este fue el motivo de la discusión, de los encuentros, que obviamente también tienen otros lados, como bien comentabas, mi estimado Ferriz, que es la oposición en su conjunto. Va por México, pues nunca se incorporó tampoco Movimiento Ciudadano, que le hubiera dado a la oposición una fortaleza. Movimiento Ciudadano se ha ido por la libre, aunque en muchas ocasiones votan en similitud con la oposición. Ellos, como se diría, se cuecen aparte, ¿no? Pero así están las cosas, pero veremos cómo viene este receso. Los trabajos de la comisión permanente arrancarán hasta el 7 de enero, o sea que van a tener unos buenos días de vacaciones los legisladores. Ya lo creo que sí. Gracias como siempre, querido Roberto José Pacheco. Y por cierto, también va a haber algunos días de vacaciones para la vacunación. Es impresionante, pero bueno, en fin, esto se da hasta en las mejores familias en estos festejos decembrinos. Gracias, Roberto José. Gracias y buenos días. La voz interior. El estado de los estados. Central FM. Equilibrio. Y voy con la voz interior y Carlos Vidal de TVO Canal 41 en Orizaba, Veracruz, en la zona de las altas montañas. Y como siempre, un saludo muy cariñoso a toda mi gente allá en esa zona de Veracruz. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. La región de las altas montañas, buenos días. Pues déjame comentarte que tras un año de suspensión de festejos en esta región de las altas montañas, en esta ocasión en honor a la Virgen de Guadalupe, hoy te platico de una comunidad que vive su fe y devoción, que destaca del resto en esta zona, la parroquia de Santa María de Guadalupe, en el municipio de La Perla, al pie del volcán Pico de Orizaba, a 1,800 metros sobre el nivel del mar. La parroquia se alistó para recibir a 42 comunidades del municipio. La organización se hizo en poco más de un mes para adquirir más de 30,000 flores de diferentes especies, entre anturios, gerberas, orquídeas, rosas, azucenas. El comité de la fiesta patronal llevó a cabo lo que ellos conocen como la colecta del kilómetro de las flores, y con ello comprar las flores del oasis, follaje, la madera y la fruta. Y además, sí, fruta, porque la combinación entre la fruta y la flor hace que el lugar no solo se viva, sino que huela a Pedro, algo así como una vivencia de aromaterapia. Fueron 116 personas, entre adultos mayores, jóvenes, mujeres y pequeños, los que trabajaron día y noche durante una semana para montar lo que estás viendo en pantallas. De verdad, una maravilla. También quienes radican en los Estados Unidos y son de la comunidad de La Perla cooperaron, mandaron su dinero para hacer comunidad, que creo que es algo muy importante. Sin importar el frío y la neblina, entre cantos, rezos, los fieles formaron para tocar la imagen de la Morenita del Tepeyat, que dieron testimonio vivos de favores recibidos durante este año de pandemia, como la sanación de sus enfermos, regresos de hijos ausentes, solución de problemas económicos y laborales. Pedro, sin duda en estos tiempos lo más importante es la fe, algo que nos enseña la comunidad de La Perla, también conservar estas tradiciones, pero sobre todo lo impresionante que significa el montaje de estas de más 30,000 flores en una comunidad, como te lo decía, a 1,800 metros sobre el nivel del mar, aquí muy cerca del Pico de Orizaba, y sin duda, bueno, es una experiencia única. Fíjate que has dicho una palabra que se me hace clave, las tradiciones.
somos un país de tradiciones acendradas. Yo, o sea, de mis recuerdos que mantengo cuando era un chamaco, pues estaba la celebración que hacían las tías de mis papás de las posadas, de las ofrendas, de los nacimientos, de las flores, de ese aroma a pino, esa idea que se tenía del matrimonio entre México y su naturaleza. Y aquí estás poniendo unas escenas bellísimas de las altas montañas que decoran el corazón y el espíritu de los mexicanos. Desde aquí, nuestro más profundo cariño a Orizaba, a toda la zona de las altas montañas y por supuesto a Teveo, que ha estado con nosotros durante todos estos años de una manera constante. Querido Carlos Vidal, a ti y a toda la organización, desde aquí mi abrazo y mi cariño de siempre. Un abrazo, Pedro, felices fiestas, lo mejor para el 2022. Lo mejor que sea. Vamos a hacer una breve pausa y regreso aquí con más noticias. Oigan, fíjense, sobre esto el número a la cabeza de cada uno de los hijos del Chapo Guzmán que le pone el gobierno de los Estados Unidos. Nada más para que vean cómo se marcan las prioridades. Para cada uno de los hijos del Chapo Guzmán, las autoridades de los Estados Unidos están ofreciendo $5 millones. 5. Bueno. Para Hamza Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden, también hay una recompensa. También es del gobierno de los Estados Unidos. También hay la prioridad de detenerlo, con una diferencia. Para Hamza Bin Laden se ofrece $1 millón. Para cada uno de los hijos del Chapo, 5. Este es el nivel de la prioridad. Ahora, Hamza Bin Laden es considerado un hijo de un terrorista y por ende un terrorista potencial. Y los hijos del Chapo son considerados hijos de un narcotraficante, o es ahora, en la óptica de los norteamericanos, más importante detener a los hijos de un narcotraficante que al hijo de un terrorista. Esa es la cuota, 5-1. No sé si con esto pueda yo comunicar algo que resulte importante considerar, ¿o no? Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy aquí con Pedro Ferriz Híjar esta mañana, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Ingeniero Pedro Ferriz de Con. ¿Cómo va? Oye, ¿cómo viste lo de los hijos del Chapo? Pues fíjate, estaba yo ahorita antes de ir a corte. Hamza Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden, se ofrece por él $1 millón para su captura. Por cada uno de los hijos del Chapo, 5. ¿5 por 4? 24. 20 millones 24. 20 millones de dólares. 20 millones de dólares por la familia. Por la familia del Chapo. ¿Cuántos hijos tiene el Chapo? 4. 4. Ok, sí. 4. Y yo creo que esta cifra habla de las prioridades de Washington, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que en Washington sí hay un problema muy grande y hay una preocupación enorme en torno al tráfico. Ya olvídate de la cocaína, del fentanilo, que es ahorita una de las prioridades más importantes. Pero bueno, me quiero ir a un dato interesante que hoy salió en la conferencia mañanera cuando le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador sobre los hijos del Chapo Guzmán. La pregunta en específico: ¿qué opina el presidente sobre estos $5 millones por cabeza que se ofrecen por los hijos del Chapo después de que tuvo en sus manos a Ovidio? Acabamos de ver, ahorita les presento el video de uno de sus sobrinos también pegando de balazos en un bar de Culiacán y varios otros casos más en donde han tenido oportunidad de agarrar a alguno de los hijos del Chapo. Tenemos el caso de Vallarta, en Culiacán. Vamos, se sabe dónde están los hijos del Chapo. Entonces, ante la pregunta, lo más importante que les quiero pedir es que escuchen con atención la respuesta del presidente y cómo formula su respuesta, porque en la forma sí, claro, está el modo. Por supuesto. Escuchen a Andrés Manuel López Obrador sobre una pregunta expresa sobre los hijos del Chapo Guzmán. Es lo que ya informamos ayer, que iban a dar a conocer esta resolución del gobierno de Estados Unidos, considerando como
delincuentes para el gobierno de Estados Unidos a estas personas y fijando recompensas. Es una lista de presuntos delincuentes, de la venta, tráfico de drogas, en este caso lo que tiene que ver con drogas sintéticas, con el fentanilo. Hay una preocupación del gobierno de Estados Unidos porque han perdido la vida muchos estadounidenses, más de 100,000 por el consumo de estas drogas que son muy peligrosas, y por eso tomaron esta decisión. No ha habido más que eso. Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México. Entonces a veces se queda sin palabras, ¿verdad? Sí, pero las palabras que dice, escuchemos, y dice: considerados como delincuentes para el gobierno de Estados Unidos, estas personas fijando recompensas para el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Primero, dice, en una lista, y pongo, presuntos delincuentes de venta y tráfico de drogas en lo que tiene que ver con drogas sintéticas. Y después dice, hay una preocupación del gobierno de Estados Unidos. Entonces, 2 veces, no una, 2 veces. ¿Qué le costaba al presidente incluirlos como delincuentes o presuntos delincuentes para el gobierno mexicano? Claro. Porque después viene y dice, si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra. Perfecto. ¿Por qué los vas a detener si no los consideras delincuentes? Si no hay una carpeta de investigación, si no hay nada en contra de ellos en México. México, ¿por qué los va a detener? Ahora, sobre esto también se preguntó sobre el famoso Culiacanazo, ¿no? Este asunto en donde tenían a Ovidio y decidieron no agarrarlo, dejarlo ir, porque a decir del presidente se hizo un assessment y sobre una evaluación del momento se iban a perder 200 vidas. Pues ¿en dónde estaban? ¿En un concierto? ¿Dónde los iban a agarrar? Porque no tenemos datos de esto. Ahora, lo que acabamos de ver el día de ayer, este video que se los presento en este instante, en donde uno de los sobrinos del Chapo Guzmán se mete a un bar en Culiacán, empieza a tirar de balazos, ahí lo ves con un arma, señalando a una persona con el arma en la cabeza. ¿Y qué pasó? Nada. Los dejaron ir. Ahí estaban los policías. ¿Por qué lo dejaron ir? Porque estaban superados en fuerza. Esa fue la explicación que se dio en Culiacán. Lo dejamos ir porque we were outnumbered. Eran más ellos que nosotros, entonces de aquí corrió, aquí murió. Hay una diferencia. Hay una diferencia, aquí corrió. Entonces, esto nos debería de preocupar, porque entonces para el gobierno de México no hay tal consideración como presuntos delincuentes, dándoles el beneficio de la duda, a pesar de que los vemos armados, a pesar de que sabemos que son parte del crimen organizado, que accionan sus armas, de que sabemos que trafican con droga en nuestro país. Y aún así las palabras del presidente es que son considerados como delincuentes o presuntos delincuentes por el gobierno de los Estados Unidos y no por el gobierno mexicano. Sí. Entonces, ¿por qué los vas a detener? Pues claro que no. ¿Para qué los vas a detener si lo que tenemos hoy en nuestro país es lo que se llama una pax narca? ¿Por qué? Porque estas personas saben que pueden operar con total libertad e impunidad
Porque están avalados por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace el presidente en lo que continúa esta conferencia mañanera? Porque están avalados, por el gobierno de México. Sí, bueno, por el gobierno de López Obrador. Sí, es que dijiste de Estados Unidos. Pues están avalados por el gobierno de López Obrador. ¿De López Obrador? Ahora, ¿qué hace el presidente para zafarse y lavarse las manos como Poncio Pilato? Avienta el caso de Genaro García Luna. No, lo que pasa, sí, pero cuando Felipe, ahí estaba cabrón. O sea, nosotros estamos mal, pero Genaro García Luna era el que estaba peor porque era cómplice de quién sabe qué. ¿Qué irán a decir las siguientes generaciones cuando hablen de un narcopresidente como Andrés Manuel López Obrador? Sí. Con una complicidad, no solamente de la Secretaria de Seguridad Pública, porque evidentemente Rosa Isela pues es parte del juego. Sí, claro. Pero estamos hablando de una complicidad que se está viendo ahorita en la Secretaría de la Defensa Nacional, con Luis Crescencio Sandoval. Entonces, no es por nada, pero entonces ya sería pecata minuta que Genaro García Luna estuviera involucrado cuando hoy tenemos al secretario de la Defensa y al presidente de la República involucrados con el narcotráfico en esta Pax Narca que es más que evidente. Más que evidente. Más que evidente. Ahora, ya aquí ya se vio que la presión viene fuerte de parte de Estados Unidos. Viene por parte de los Estados Unidos, pero ¿qué se va a hacer en México? El presidente de México rompió con el acuerdo con los acuerdos de la Iniciativa Mérida. Sí. Rompió con los acuerdos de cooperación internacional en términos de narcotráfico que se tenían con la DEA y con el FBI. Sacó a los agentes de la DEA y del FBI de México. Entonces, ¿en dónde está el grado de operación que hoy por hoy las agencias de combate antidrogas de los Estados Unidos puedan tener en México cuando los que los tienen que ayudar son parte del narcotráfico? Sí, está duro. Entonces, la tenemos durísima. Y ya nada más para irme, porque creo que es importante mencionar lo que platicábamos tras bambalinas aquí. Llegaron los otros datos al INEGI. El hecho de que Graciela Márquez llegue a dirigir al Instituto Nacional de Estadística y Geografía debe ser preocupante, porque si algo está matando al presidente Andrés Manuel López Obrador son los datos. Los datos que nos presenta el INEGI en la pobreza, en la inflación, en todos los datos que nosotros recibimos, los vierte el INEGI. Y ahora tenemos a Graciela Márquez, que estuvo como secretaria de Economía, que la vimos que no podía, ni pronunciar una cifra, hoy dirigiendo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sí. Entonces, pues ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Por el rumbo que vamos. De tarea. Imagínate, al frente de algo que ignora de pe a pa. Impresionante. Yo no me voy a practicar la tabla del 5. Sí, por favor. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Aquí con Central Dynamics y Enrique Ruiz del Río para que hablemos de algunas cosas que hay que hacer y otras que no hay que hacer. Otras que no se deben de hacer. Buenos días, Pedro, muchas gracias. Muy entusiasmado y muy contento de estar acá en diciembre con muy buenos deseos para todo nuestro auditorio. Y tenemos a Ana de los Reyes con nosotros como especialista en bienes raíces y relocalización para que nos platique lo que no debe de hacer una persona cuando quiere comprar una propiedad en Estados Unidos y lo que sí debe hacer. A ver, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Ana, atrás del coche, estoy medio mal. No, te oyes muy bien. Ana, gracias. ¿Qué es lo que recomiendas cuando se compra un bien inmueble en los Estados Unidos? Pues bueno, es bien sencillo comprar aquí una propiedad, pero hay que seguir pasos. Aquí hay muchas reglas que hay que seguirlas y es bien sencillo. Lo primero que yo recomiendo es abrir un LLC, abrir una empresa, porque de esta manera, los pierdo. Sí, tú te sigues escuchando, no te preocupes, síguele. Bueno, se cortó la comunicación. Lo que estaba refiriendo... Sí, por favor. Ana, lo que nos estaba comentando es que es muy importante constituir una compañía. La compañía se debe de constituir y te voy a explicar muy fácil por qué. Si una persona fallece, aquí hay impuesto a la muerte y tiene que pagar el 39% de la propiedad del beneficiario. En el caso de una compañía, cuando está constituida, la compañía es una entidad moral que es una persona americana para efectos prácticos. Esa persona no muere y las acciones quedan ahí funcionales para poderlas heredar. Ahí estás, Ana.
Sí, ¿Ya? ahí estás. Perdón, sí, ahí estás. Bueno, No, entonces, dime. exactamente, sí llegué a escuchar un poquito lo que decía Enrique, constituir una empresa es importantísimo, no solamente porque vivimos en un país que existen muchas demandas y es muy fácil perderlo, pero también, por ejemplo, la parte de la herencia. Eso también es muy, muy importante. Ay, no, los pierdo otra vez. No, te oyes. Nosotros te estamos escuchando, Ana. No, lo estamos perdiendo. Le pedimos al equipo de producción si la puede poner por teléfono más fácil. Sí, más pero fácil. Te termino de explicar esta parte. Bueno, hay que decir que cuando se dice una LLC, quiere decir una empresa de responsabilidad limitada. Una Limited Liability Company. Sí, correcto. que eso es lo mismo que una SDRL. Correcto. Sociedad de responsabilidad limitada. En México. Y esto te da la forma de verte como persona moral, no como persona física. Y entonces, ante una eventual ausencia, la propia organización es la que toma el compromiso de la propiedad y entonces no está afectada por el impuesto. Exacto, no está afectada por el impuesto porque se traslada los beneficios a través de acciones, a través de la empresa. Entonces, eso es una forma de poder proteger al inversionista. A ver, Ana, ahora te tenemos por puro audio, pero síguele. Por puro audio, ok, bueno, Sí. esa parte. Luego la parte de la herencia también, no sé si ya, como los perdí, no sé si ya platicaste, Enrique, de la parte de la herencia. Lo importante que es, por ejemplo, tú llegas como familia, compras una casa, Dios no lo quiera, algo pasa, que se mueren los papás y resulta que tienes que pagar un impuesto de la herencia altísimo. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, te escuchamos. Ah, perfecto. Luego también lo que muchas personas no saben, que cuando un extranjero Ana, ese adquiere una altísimo propiedad es- dentro de Estados Unidos, también hay una ley que se llama FIRPTA. Y esta ley lo que hace es que cualquier extranjero que quiera vender una propiedad, les van a retener del 10 al 15% de la venta de esa casa. Y con el LLC también eso se protege. Entonces es importantísimo, hay que ir paso por paso cuando lo vas a adquirir una propiedad. Esas tres cosas para mí son muy importantes. También está, por ejemplo... También está, por ejemplo, como decía Ana, el hecho Hay que de... darle continuidad a las pláticas de Ana porque algo está pasando con la comunicación, pero a ver, síguele. Sí, la parte importante es ese punto en el que le estaba interrumpiendo es cuando dice impuestos altísimos, es hasta el 40% del valor de la propiedad cuando se hace la transacción. Entonces, el trabajo que hacemos con Ana es no nada más el que ella pueda ofrecer la comercialización, compra, venta, renta de propiedades, sino que les puede dar una asesoría que entra dentro del rubro de servicios de relocalización para que una familia, antes de que tome una decisión, conozca todos los pasos previos que debe de tomar antes de hacer una compra de un inmueble. Ana tiene licencia para poder operar en el estado de Texas y tiene una red a nivel nacional para poderles ayudar en la compra de cualquier tipo de inmueble en Estados Unidos. Y previo a esta transacción, lo que sugerimos es que platiquen con ella para que les haga un cuestionario y les pueda dar recomendaciones, incluyendo considerando las edades de sus hijos, cuál es el mejor distrito escolar que les correspondería, conocer su presupuesto y darles una recomendación no simplemente como un vendedor de casas tradicional, sino como un consultor que los va a ayudar a radiolocalizar. Bueno, pues ahí está. Yo creo que son cosas que debemos de saber, debemos conocer, reconocer y Ana de los Reyes, aparte de todo, tiene un trato extraordinario, es una mujer muy alegre, es incansable, está siempre contigo y yo les recomiendo algo. Cuando vengan a los Estados Unidos y consulten con un especialista, no piensen que el no consultarlo les ahorra dinero. Por el contrario, en Estados Unidos todo se tiene que hacer a través de quienes te van a llevar por el mejor curso, porque al final de las cosas vas a acabar ahorrando mucho dinero. Es un concepto totalmente diferente a nuestra cultura, ¿eh? Totalmente. Nosotros tratamos de evadir cosas y yo mejor lo hago y aquí me lo aprendo. No, esto tiene que ser siempre visto con especialistas y esa es la base de la operatividad de Central Dynamics. Esa es la base, el tener siempre el expertise del especialista para evitar multas, sobrecargos, cosas que el mexicano, como tú dices, a veces quiere evitar y termina pagando más. Así es. Querido Enrique Ruiz del Río, al frente de Central Dynamics, gracias como siempre por estar aquí conmigo esta mañana. Muy buen día. Alejandro Reyes, los deportes.
Central FM. Equilibrio. Querido Alex Reyes, que como siempre nos incorpora al mundo de los deportes. Querido Alex, te saludo esta mañana. Buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte. Un abrazo a ti y a todo el auditorio. Van pasando los días, Pedro, y lejos de tranquilizarse las aguas, entramos en la recta final del año, los buenos deseos. Hoy inician las posadas. Bueno, la Fórmula 1 sigue igual o más calientita que el pasado domingo. Y es que en los últimos días ha habido una guerra durísima de declaraciones entre quienes están a favor del título de Max Verstappen y quienes estaban con Lewis Hamilton por su 8º título en la máxima categoría. Primero, Mercedes publicó muy temprano esta mañana de jueves un comunicado donde anuncia que se desiste ya de seguir con las protestas ante las máximas instancias de la FIA y que la única razón que tenía para hacerlo era que buscaba que pues, se mantuviera la lealtad del juego limpio en el automovilismo deportivo en la máxima categoría. Pero hace unos minutos acaba de dar unas declaraciones Toto Wolff, que es la máxima cabeza del equipo alemán, diciendo que no sabía si algún día él, Lewis Hamilton y muchos del equipo se podrían recuperar de lo ocurrido el pasado domingo. No quería saber nada ni de Michael Masi, ese grito famosísimo que ya es tendencia en todo el mundo de no, Michael, no, en el momento de la última vuelta donde lo rebasa Max Verstappen, quedó para la posteridad, pero bueno, siguen las situaciones, por lo menos ya no habrá quien trate de empacar o empañar, mejor dicho, el título del piloto neerlandés. Y bueno, pues está súper calientito. Y por cierto, es la cena de gala de la FIA, donde obligatoriamente tendrían que estar los 3 primeros pilotos de la Fórmula 1. Lewis Hamilton dijo, no voy. Toto Wolff dijo, no voy, a pesar de que reglamentariamente tengan que hacerlo. Así es que, pues la clara molestia y para muchos un berrinche de Mercedes se mantiene después de tantas horas. Ayer habló Checo Pérez desde Abu Dhabi en un evento privado. Y bueno, pues es que ayer también Max Verstappen en su primera declaración ya con los pies en la tierra, asimilando lo que estaba viviendo, reconoció que sin Checo Pérez no hubiera podido ser campeón de la máxima categoría. Y también muy famosa la voz del equipo de Mercedes y del propio Max en carrera cuando dice Checo Pérez es una leyenda. Esto dijo el piloto mexicano el día de ayer también en sus primeras impresiones después de esta auténtica vorágine de cierre de temporada. Es increíble, creo que el que tu equipo te reconozca, ¿no? Tu equipo con el que trabajas, con el que ponen el mismo esfuerzo que tú durante todo un año, que te reconozca de esa manera es como deportista lo máximo que puedes lograr, ¿no? En cuanto a tener todo el reconocimiento de tu equipo, que lo sientan que has dado todo por ellos, es una de las satisfacciones más grandes que puedes tener como piloto. Bueno, pues ya habrá más tiempo de que Checo hable de este temporadón que ha tenido con sus altibajos, desde luego, pero que queda con el 4º lugar. Y también un reconocimiento muy especial. La semana pasada estuvo con nosotros el ingeniero José Abed, ha sido declarado vicepresidente honorífico de la FIA, termina su gestión ya de manera oficial, pero se queda con el cargo honorífico. Y un dato más, Pedro, muy importante, se está disputando en Abu Dhabi el Campeonato Mundial de Curso Corto de Natación, y ahí se da un hecho histórico para nuestro país. Por primera ocasión, un mexicano logra calificar a una final A de un campeonato mundial o unos Juegos Olímpicos por primera vez en casi 50 años. Se trata de José Ángel Martínez, que compitió en los 200 metros mariposa, y con esto, bueno, pues regresa a la élite a México. Es un campeonato mundial, es curso corto, no es prueba olímpica, pero sí es un campeonato mundial avalado por FINA, y enhorabuena, porque estas son de las buenas noticias que requiere la natación y el deporte mexicano. Bueno, pues ya para terminar, la Conca Champions, los equipos mexicanos conocen a sus rivales del próximo año, y la NFL anuncia que 9 equipos, Pedro, y este es un tema bien interesante, 9 equipos podrán meterse de lleno, ya cada uno por su lado y no como liga,
a tratar de conquistar el mercado mexicano. Los Cardenales de Arizona, los Vaqueros de Dallas, los Acereros de Pittsburgh, los Tejanos de Houston, en fin, Denver, Kansas City, Las Vegas, el equipo de los Carneros de Los Ángeles y San Francisco, cada uno con sus propias estrategias vienen a conquistar el mercado mexicano y será un tema muy atractivo. Así las cosas en este jueves, querido Pedro. Se nos va agotando el 2021, pero con muchas cosas y con gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Como siempre, mi querido Alex, y ya con esta información nos vamos, queridos amigos, y gracias por el favor de su atención. A nombre de los que aquí trabajamos, les invitamos a estar juntos en las redes sociales a lo largo de esta jornada y el día de mañana, Dios mediante, aquí temprano, les esperamos el 6:45 en la primera emisión. Gracias, que tengan ustedes una buena jornada. Hoy es jueves. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, invierno 2021.